El Evangelio de Marcos está dividido en dos partes, en dos secciones. El día de hoy estamos iniciando con la segunda parte del Evangelio de Marcos. En la primera parte del Evangelio de Marcos nos hemos centrado en quién es Jesús. Esa es la respuesta que hemos contestado. ¿Quién es Jesús? Jesús se nos ha revelado como el Dios hombre, como el Hijo del hombre. Se nos ha revelado como el Rey eterno, como el perdón de pecados. Se nos ha revelado como el descanso para el mundo. Cristo nos ha mostrado también en esta primera parte su poder, su amor y su compasión sin límites, haciendo todo tipo de milagros con las personas. Pero ahora entramos en la segunda parte del Evangelio de Marcos, y ahora Marcos nos muestra el propósito de Jesús en la tierra. El propósito de Jesús en la tierra. ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál es la razón de su venida? Bueno, en esta segunda parte, lo que hace Marcos es trazar una ruta, un camino hacia el Gólgota. Un camino que va hacia la muerte, al sufrimiento, al dolor, a la cruz. Por lo tanto, Jesús constantemente a partir de esta sección nos estará hablando de su muerte y su sufrimiento en varias ocasiones, y finalmente se consumará con la muerte y con la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, piense por un momento en esto. Los discípulos llevan 2 años y medio compartiendo con Jesús. Llevan 2 años y medio celebrando la grandeza, el poder, la majestad, la compasión sin límites de Jesús. Llevan 2 años y medio viendo todos los milagros, milagro tras milagro, la grandeza y la belleza de Cristo. Pero lo que parecía una historia de triunfo, cada vez se parece más a una tragedia. Porque Jesús les dice: me voy a morir. Eso es complicado, piénselo por un momento. Llevan 2 años y medio con Jesús, recibiendo todas sus enseñanzas. Y como un discípulo que vivía en el primer siglo, están esperando un rey vencedor que venga en un caballo blanco para vencer a Roma. Y ahora, trágicamente, Jesús dice: pero me voy a morir. Voy a morirme pronto. Es por eso que Jesús ahora quiere fortalecer la fe de sus discípulos, dándoles un anticipo de gloria. Hermanos, el milagro que estamos a punto de contemplar esta mañana probablemente es el milagro más trascendental en la vida y obra de Jesús antes de su resurrección. Es probablemente el milagro más grande. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando, hermano? El mensaje de hoy no es un mensaje más, es el milagro más grande en la vida y obra de Cristo antes de su resurrección. Junto con el nacimiento, la cruz y la resurrección, probablemente este es uno de los momentos más determinantes de la fe cristiana. Y el texto comienza de una manera muy singular y muy enigmática y ampliamente cuestionada. Vea conmigo el verso 1. Dice: de cierto os digo, os digo la verdad, queridos discípulos, está diciéndole, que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, es decir, no morirán, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hermanos, esta idea del reino de Dios venido con poder, en la mente de cualquier judío, era la idea del triunfo final de Dios en el día del juicio final. Cómo Dios iba finalmente a vencer a todos los reinos de la tierra y Él iba a gobernar para siempre. Y le está diciendo a sus discípulos: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no hayan visto ese momento. De hecho, la palabra reino que utiliza Jesús literalmente es esplendor real. O en otras palabras, Jesús promete que algunos de los que están allí van a ver un anticipo de la gloria, del esplendor del reino final de Cristo. ¿Me siguió con eso? Está muy largo. Cristo promete que algunos de los que están allí en medio de ellos van a ver un anticipo de la gloria, de la majestad del reino final de Cristo. Amén, ¿me siguen? ¿Vamos bien hasta aquí?
¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? Esa es la gran interrogante, ese es el cuestionamiento. ¿Cuándo, Señor, es que vamos a ver ese reino, ese anticipo de gloria? Bueno, cada vez que nosotros leemos estas palabras, y de hecho estas palabras se encuentran en los 3 evangelios sinópticos, entonces cada vez que nosotros leemos estas palabras en cualquiera de los evangelios, lo que sigue inmediatamente es una conexión temporal. Siempre hay una indicación de tiempo. Marcos nos dice, y usted puede leerlo en el texto, Marcos dice el verso 2, 6 días después. Ve, ahí hay una conexión temporal. Dice, no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, ¿se da cuenta? Hay una conexión. 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a un monte alto. La conexión es evidente, hermanos. Lo que Jesús los lleva a hacer al monte es precisamente ese anticipo de la gloria del reino final de Cristo. Amén. Y eso nos lleva a nuestra primera escena del relato, que he titulado La gloria en la montaña. La gloria en la montaña. Ahora, hermanos, el texto nos dice que 6 días después Jesús tomó ¿a quiénes? ¿A quién? Pedro, a Jacobo y Juan. ¿Por qué solo a ellos, hermanos? ¿Por qué no se llevó a los 12? Porque Jesús tenía 12 y también habían 70 que estaban con él. ¿Por qué no se llevó a los 12? ¿O por qué no se llevó a los 70? Eso hubiera sido esplendoroso, manifestar su gloria delante de 70 personas. ¿O por qué Jesús no lo hizo en el templo? ¿Por qué Jesús no se paró allí en el templo y delante de toda la multitud en Jerusalén? Bien, hay al menos 2 razones del por qué Jesús solo se llevó a estos 3 hombres. La primera razón es que estos 3 discípulos conforman el círculo íntimo de Jesús. Son los amigos más allegados de Jesús, desde siempre. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, los 3 que entraron en la casa fueron Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, los 3 que entraron a la casa fueron Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús se puso a orar en el Getsemaní, dejó a sus 12 en un lugar y avanzó un poco más junto con Pedro, Jacobo y Juan. Estos eran sus 3 allegados, sus 3 amigos. Pero la segunda razón es probablemente la más importante. La segunda razón es porque, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, cualquier verdad delante de un tribunal debe confirmarse por boca de 2 o 3 testigos. No necesitas más. Jesús no necesitaba más. Jesús necesitaba la boca de 2 o 3 testigos. Y aunque al final del relato, si usted lee el final del relato, ya lo hemos leído, Jesús les dice, no digan nada de lo que han visto. ¿Se recuerdan? No digan nada. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Alguien que le puso atención? ¿Hasta dónde? Hasta después de la resurrección. Bien, Jesús les pone una fecha límite. Jesús les dice, callen, pero no para siempre, porque ustedes me van a ser testigos. Ustedes van a dar testimonio. Ustedes les van a decir a otros del anticipo de gloria que vieron en el monte después de la resurrección. Por lo tanto, hermanos, estos 3 hombres iban en calidad de testigos. En calidad de testigos. Y de hecho lo hicieron. Lo hicieron. Durante el ministerio de ellos, en Juan capítulo 1, Juan lo menciona. Vimos su gloria. Pedro también al final de su ministerio lo menciona en la segunda carta, y lo veremos al final de este mensaje. Menciona que también vieron la gloria en el monte. Y Jacobo no tuvo tanta suerte de escribir porque fue asesinado. Fue el primer mártir de la iglesia. Sin embargo, hermanos, ellos fueron testigos. Así que todos suben juntos a la montaña, y cuando llegan arriba, hermanos, algo glorioso ocurre. Y por favor, de verdad, una vez más, le pido entrañablemente que quite la familiaridad de su cabeza. Por favor, por un momento. Marcos nos dice que Jesús se transfiguró. Hemos escuchado esa palabra muchas veces. De hecho, es parte de la jerga evangélica. Yo he escuchado hasta pastores que han dicho que ellos se han transfigurado, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero esa es una palabra muy evangélica. Pero es una palabra que también es conocida por nosotros.
Es una palabra que en el griego, la palabra en el griego literalmente es metamorfosis. ¿Le suena esa palabra? Literalmente Jesús cambió de forma. Él en aquel momento, aquella noche, y le recuerdo, probablemente era la noche, Jesús cambia de forma. Esa palabra metamorfosis la usamos para las mariposas. Entran de una forma y salen como una espléndida mariposa. Ahora, imagínense lo que Marcos está diciendo. Literalmente Jesús cambió su forma física. En aquel momento Jesús cambió radicalmente de forma. ¿Qué fue lo que hizo para cambiar de forma? Hermanos, Jesús removió por un instante el velo de su humanidad. Él se desvistió de humanidad y ellos pudieron ver su gloria divina. Por un momento ellos contemplaron la belleza de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta de esto? Hermano, y esto es precioso porque mire, si nosotros nos remontamos un poco atrás en el tiempo, en el libro de Éxodo, Moisés sube a la montaña y en la montaña le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: no puedo, lo siento. Si yo te muestro mi gloria a ti, tú te mueres. Lo que voy a hacer es meterte en la hendidura de una roca, voy a pasar junto a ti y verás tan solo el reflejo de mi espalda, y entonces ahí verás mi gloria. Y cuando de pronto el Señor pasa, Él dice: Jehová, Jehová, fuerte, grande y temible, es Dios misericordioso, pero que también visita la maldad. Misericordia y justicia se aparecen frente a los ojos de Moisés. Y cuando Moisés baja del monte, su rostro está iluminado por la grandeza, la belleza, la hermosura de la majestad de la gloria de Dios. Pero hermanos, aquí los discípulos no ven la espalda, ven la cara de la gloria de Dios y no mueren. ¿Cómo es eso? ¿Por qué una persona moriría al ver la gloria de Dios? Por su pecado. Pero ¿por qué aquellos 3 discípulos no mueren, hermanos? Porque aquel delante del cual estaban era el Mesías. Y al haber ellos creído en el Mesías, se recuerda que lo dijeron antes, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían creído, y al creer entonces ellos recibieron nueva vida y estaban justos y limpios delante de la presencia de Dios. Hermanos, Cristo se manifiesta como la gloria divina delante de sus ojos, pero también como el puente de gloria, aquel que une a la humanidad con Dios. Lucas dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. El evangelista Lucas en este relato dice: su rostro, su apariencia brilló y su rostro se hizo otro. Mateo dice: su rostro resplandeció como el mismo sol. Ahora imagínese usted estar en medio de la noche, quizá iban con sus antorchitas, ¿verdad? Porque no había linternas en aquel tiempo, ¿verdad? Iban con sus antorchitas, quizás subiendo la montaña, y de pronto el fulgor, la gloria, el brillo, el sol frente a sus ojos. Marcos dice que los vestidos de Jesús eran tan blancos como la nieve. De hecho, eran tan blancas sus vestiduras, dice Marcos, que ningún lavandero del mundo podría conseguir un blanco tan puro. Hermanos, era un bendito blanco, era un santo blanco, era un blanco brillante. Ahora, hermanos, 6 días antes de este acontecimiento, habían recibido una revelación de la identidad y de la misión de Jesús. Él era el Cristo de Dios. ¿Se recuerda esta escena? Tú eres el Cristo, el profeta, el sacerdote y el rey que tendría que morir en una cruz. Pero también habían recibido un llamado: el que quiera ser mi discípulo, el discípulo del Cristo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Se recuerda usted de eso? Pero ahora los discípulos no solo están viendo la identidad y la misión de Jesús, sino también están conociendo su naturaleza. Están viendo la verdadera naturaleza de Jesús. Hermanos, Él era Dios mismo
ante sus ojos. Ahora nosotros lo vemos con familiaridad. Nosotros vemos sí, por supuesto, o sea, ¿qué me estás contando? Qué gran revelación. Nosotros ya sabemos que Jesús es Dios mismo. Sí, pero para ellos esto era un misterio que estaba siendo revelado poco a poco durante el ministerio de Jesús. Y ahora ellos contemplan la gloria y dicen, no puede ser, este tiene que ser Dios mismo. Por eso estaban aterrados. Lucas nos dice que literalmente ellos contemplaron la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Y esta palabra gloria es una palabra que se utiliza en la escritura siempre con referencia a Dios. La gloria de Dios, la gloria de Jesús. Ningún ser humano puede recibir esta palabra. Cada vez que la escritura la usa es para hablar de la gloria de Dios. Y ellos vieron la gloria del Dios encarnado. ¿Me sigue, hermano? Hermanos, ellos estaban literalmente viendo a Dios en su gloria y majestad sin filtros. Qué increíble escena. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hubiéramos querido estar ahí? Yo hubiera deseado estar ahí. Dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 1:3, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Juan, en su evangelio, dando testimonio de este momento, dijo también: y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Hermano, ¿se recuerda lo que yo le decía de Moisés? Cuando Moisés bajó del monte, su rostro brillaba, estaba iluminado. ¿Se recuerda de eso? Pero hermanos, el rostro de Moisés brillaba como la luna refleja al sol. La luna no tiene brillo propio. La luna no produce resplandor. La luna simplemente refleja al sol. Eso estaba haciendo Moisés. Moisés estaba reflejando al sol. Pero hermanos, aquella noche la gloria de Dios estaba emanando de Jesús. Jesús era el sol. Jesús no era la luna. Jesús era el sol frente a sus ojos. Y es interesante porque en Apocalipsis capítulo 22 nos dice que en la ciudad celestial, al final de la era, no tendremos necesidad de sol ni de luz, porque Cristo será la luz y el resplandor de todos nosotros. Hermanos, ¿se da cuenta de con qué comparamos la grandeza de la belleza de nuestro Señor? Jesús no apunta a la gloria de Dios. Jesús no es un reflejo de la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios en forma humana. Y hermano, nosotros deberíamos de rendir tributo ante la gloria de Dios encarnada. Pero de pronto, ahora ocurre algo más. Ahora usted imagínese el brillo, la gloria, la presencia del incomparable, omnipotente Dios en persona. Pero de pronto los discípulos se dan cuenta de que no están solos. Dice el texto que aparece junto a ellos Elías y Moisés. El perfecto resumen del Antiguo Testamento. Elías representando a los profetas, Moisés representando a la ley. Ahora, hermanos, no sabemos muy bien, la verdad, no sabemos muy bien cómo supieron ellos que eran Elías y Moisés, ¿verdad? No sabemos. Porque no es como que llevaran un su gafete, ¿verdad? Elías y Moisés, ¿verdad? Y ciertamente no había fotos antes. Entonces nadie sabe cuál era el rostro de Elías y Moisés. Podemos presumir que tal vez Jesús se los contó más adelante, probablemente. Pero sea como fuera, hermanos, sea como fuere, allí estaban. El resumen del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Piense por un momento cómo se deben de haber sentido en aquel momento los tres discípulos frente a esa incomparable estampa de gloria. Hermanos, el texto dice literalmente que ellos estaban aterrados. Ellos estaban aterrados, espantados.
Y la palabra literalmente es como alguien que ve un fantasma. Estaban espantados. Piense usted por un momento estar en ese momento, porque usted estaba a solas con Jesús. De pronto Jesús quita el velo de su humanidad, despliega su gloria, y usted ve que Jesús, con el que usted ha estado 2 años y medio, finalmente es Dios mismo, vestido de humanidad. Y de pronto, como si fuera poco en ese momento, aparece Elías y Moisés. Piense por un momento, ubíquese en esa escena. Marcos no nos dice muy bien qué ocurrió en ese momento, en ese transcurso, pero Lucas nos dice que Jesús, Moisés y Elías estaban conversando. Y estaban conversando acerca de la cruz, de la muerte de Jesús. Literalmente la palabra que utiliza Lucas, y esto no se pierda de esto por favor, que es muy importante. La palabra que utiliza Lucas literalmente es éxodo. Dice literalmente que ellos estaban hablando del éxodo de Jesús en Jerusalén. Del éxodo de Jesús. Moisés es la figura del éxodo. Y ahora están hablando de que Jesús va a atravesar un nuevo éxodo. Hermanos, ellos estaban hablando de cómo Jesús tendría que ir a Jerusalén durante la Pascua en 6 meses, en tan solo 6 meses, para convertirse en el Cordero Pascual, para convertirse en el Cordero que quita el pecado del mundo, y para convertirse en el nuevo Moisés, en el libertador del pueblo de Israel. Pero sí o sí, hermanos, Jesús tendría que atravesar la muerte. Jesús tendría que morir para que su pueblo se salvara. Jesús tendría que morir para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿De qué Egipto? Del Egipto espiritual del pecado. Jesús iba a hacer un éxodo con sus hijos, con su pueblo. Pero ese éxodo, a diferencia del de Moisés, iba a implicar la muerte del mismo libertador. Porque el libertador y el Cordero Pascual iban a ser la misma persona. Y yo estoy muy persuadido a pensar que tanto Elías como Moisés estaban aquella noche en aquel lugar para darle a Jesús fortaleza, para fortalecer a Jesús en medio de esa experiencia dolorosa que estaba a punto de enfrentar en la cruz. Pero de pronto, el Pedro impulsivo, este Pedrito, hermanos. Y si usted lee la segunda carta de Pedro, usted se dará cuenta de que Pedro ha cambiado mucho. Y eso podemos decir también para nosotros. Es algo que nos llena de alegría y de gozo. Hermanos, si usted es un impulsivo, si usted es una persona que no escarmienta, que habla donde no tiene que hablar y calla donde no tiene que callar, si usted es una persona así, gócese en el Señor, porque el Señor no se cansa de enseñarnos. Él es un buen maestro. Y al final de la historia terminaremos así igual que Pedro, ¿verdad, hermanos? Ahora, el Pedro impulsivo viene y dice, versos 5 y 6: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Se da cuenta lo egoísta que suena eso? Eso puede sonar muy, muy piadoso. Oh, gloria a Dios por estar. No. Bueno es para nosotros. ¿Qué me importa a los demás 12? El pueblo da igual. Nosotros, qué bueno es que estemos aquí. ¿Verdad? ¿Se da cuenta de eso? Y escucha lo que dice a continuación: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y hay una nota al margen, y la nota la pone Marcos, y quiero recordarle que Marcos era discípulo de Pedro. Por lo tanto, seguramente Pedro fue el que le contó lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque esta nota no aparece en los otros evangelios. La nota es porque no sabía lo que hablaba. O sea, Pedro no sabía en qué onda estaba. Pues estaban espantados, dice. Hermanos, justo cuando Pedro no tenía que decir nada, habló. Y la verdad es que mejor hubiera sido que se quedara calladito. Lo mejor hubiera sido meditar y callar en ese momento. Sin embargo, la imprudencia de Pedro
nos revela su corazón. Pedro quería congelar el momento, y le explico. La palabra enramadas que utiliza aquí Marcos, la palabra literalmente es tabernáculos. ¿Se recuerdan del antiguo pacto donde Moisés, al bajar de la montaña, enviado por el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Un tabernáculo. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo. ¿Sí? ¿Me sigue, hermano? Y ahora viene Pedro y dice: Señor, ¿qué te parece si nos disparamos aquí 3 tabernáculos? Uno para ti, como el Mesías, otro para Elías y otro para Moisés, porque también están revelando su gloria aquí, ¿verdad? Ellos. Hermanos, Pedro quería detener ese momento, congelar el momento. Él quería hacer los 3 tabernáculos para que habitaran allí para siempre, para que la presencia de Dios estuviera ahí para siempre. Pedro quería que permanecieran allí en sus estados glorificados: Jesús, Moisés y Elías. Y hermanos, esto refleja un profundo deseo en el corazón de Pedro para evitar el sufrimiento y la cruz. Es lo mismo que antes. Jesús les dice: tengo que morir, tengo que morir. No, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y ahora está haciendo lo mismo otra vez. Ya que te has manifestado en gloria, ¿para qué vamos a bajar de la montaña si podemos quedarnos aquí y celebrar la llegada del reino de manera permanente? Ya, el reino ha llegado. Lo que él no sabía era que se trata solamente de un anticipo, porque Cristo tendría que morir todavía. Sí o sí Jesús tenía que morir. Él tenía que pasar el éxodo, tenía que ir a la cruz. Pero él estaba allí, invitando a Jesús nuevamente a que se saltara la cruz. Hermanos, Pedro quería gloria sin cruz. Pedro quería congelar ese momento de gloria sin pasar por la cruz. Y hermanos, es imposible tener gloria sin cruz. Cristo tuvo que atravesar primero la cruz para después ascender al trono y ser recibido en gloria. Pero también eso aplica para nosotros. Hermanos, nosotros tenemos un llamado a negarnos a nosotros mismos, a morir, a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo hasta el final. Y hermanos, el llamado del evangelio es exactamente igual. No puede haber gloria si no hay cruz primero. Nosotros tenemos que seguir un discipulado como Cristo lo ha establecido. Yo tengo que seguir a Cristo si realmente quiero después disfrutar de la gloria con Cristo. Pero la gente no entiende eso, y Pedro tampoco. Pedro tampoco. Y nosotros actuamos como Pedro en muchas ocasiones. ¿Cuánta enseñanza nos va a dar Pedro, verdad, en el evangelio? De todo lo que no debemos hacer, claramente. De pronto, hermanos, esta vez no es Jesús el que interrumpe a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. No es Jesús. Esta vez es interrumpido por una nube. ¿Sí? Dice el texto que una nube se paró entre ellos. Y hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando aparecía una nube sobre el pueblo, siempre se trataba de la representación misma de la gloria de Dios en medio del pueblo. Por ejemplo, cuando Israel llegó al desierto, una nube de humo los cubría durante el día. Cuando Dios se manifiesta en gloria en el Sinaí, en el monte Sinaí, dice que una nube de gloria se manifestó en ese lugar. Cuando se fundó el tabernáculo de reunión, dice que la nube de la presencia de Dios reposó sobre ellos. Y finalmente, cuando Salomón levanta el templo en Jerusalén, literalmente dice también que una nube de gloria se posó en aquel lugar, de tal forma que ellos ya no podían estar allí dentro. Ahora, hermanos, obviamente lo que está ocurriendo aquí es que la presencia de Dios es la que está interrumpiendo. Es Dios mismo el que se está manifestando. Y junto con la nube, una voz potente se escuchó desde el cielo. Imagínese ese momento. Usted está ahí tranquilo, Pedro acá, Señor, las enramadas. Y de pronto una nube y: este es mi hijo amado. O sea, perdóneme el bullicio, ¿verdad? Pero
Imagínese ese momento, una fuerte voz estruendosa, dice el texto: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios mismo se manifestó aquella noche a los discípulos para apuntar a uno solo, a su Hijo. Este es mi Hijo, a él oíd. La palabra oíd en este texto no solamente implica el acto de escuchar, la palabra tiene la implicación de obedecer, de escuchar con obediencia. Lo que Dios está diciéndole a los 3 testigos aquella noche es: este es mi Hijo, es aquel que me complace, Él es el mensaje final, Él es la voz que tiene que ser escuchada, pero también es la voz que tiene que ser obedecida. Debemos obedecer la voz de Cristo. Hermano, Cristo, y por favor no se pierda aquí, ¿estamos despiertos todavía? Amén. Cristo es el gran maestro, hermanos. Él es la luz del mundo, Él es la cabeza de la iglesia. La cuestión más importante que nos concierne a todos no es lo que dice el hombre o lo que dice un pastor. Hermanos, la autoridad de un pastor, o incluso la autoridad de una iglesia, radica en hablar obedientemente la voz de Cristo. Nosotros no tenemos autoridad en nuestras propias palabras. ¿Qué autoridad tengo yo, hermanos, si me pongo aquí a decir disparates? Hermanos, no se trata, lo importante no es saber lo concerniente a lo que la iglesia dice o a lo que la iglesia piensa o a lo que concilios humanos dicen, sino lo que dice Cristo. Eso es lo que nos concierne, eso es a lo que debemos detenernos con cuidado. ¿Qué es lo que Cristo dice? A Él debemos oír, dice Dios mismo. Dios, hermano, Dios habla. A Él, en Él debemos permanecer, en Él nos debemos apoyar, a Él debemos mirar. Hermano querido, Él y solo Él nunca nos fallará. Solo Él. No importa dónde mires, no importa a quién busques, hermano, un pastor te puede fallar, una iglesia te puede fallar, pero Cristo nunca falla. Cristo nunca nos decepcionará, Él nunca nos extraviará de su mano, nunca. Por eso, hermanos, a Él debemos oír, a Él debemos oír. Bienaventurados aquellos que oyen la voz del buen pastor y le siguen. Bienaventurados. Hermano, tú quieres ser un bienaventurado en esta vida, escucha la voz del buen pastor y síguele en obediencia. Sin embargo, lo lamentable es que este mundo no quiere oír la voz de Cristo. Este mundo no quiere oír la voz del Señor y mucho menos quiere obedecer. El mundo no quiere oír y mucho menos quiere obedecer. Aunque esa desobediencia va a provocar su destino eterno de condenación, porque eso es lo que va a ocurrir. Si no oyen a Jesús y no obedecen a Jesús, tendrán un destino eterno de condenación y aún así no quieren escuchar, no les importa oír. ¿Por qué? Porque están ciegos a la belleza de la gloria de la majestad de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Primero, Dios les revela la belleza de la gloria de Cristo, y después la voz del cielo se escucha y dice: a Él oíd. Lo mismo pasa con nosotros en la conversión. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nosotros podemos apreciar y contemplar la belleza de la hermosura de Cristo en gloria. Y luego debemos de oírle, obedecerle, seguirle. Pero es mucho más triste, obviamente el mundo está ciego, pero es mucho más triste que nosotros, de tanto en tanto, los que nos identificamos como discípulos de Cristo, actuamos también así con frecuencia. No queremos oír la voz de Cristo y no queremos responder con obediencia. Nos decimos llamar discípulos de Cristo, pero no oímos y no respondemos con obediencia. Hermano querido, las ovejas de Cristo, repito, las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Le obedecen. Si tú eres una oveja de Cristo, le vas a seguir, le vas a obedecer hasta el final.
venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan. ¿Por qué? Porque Él es tu Señor. Él es el buen pastor. Así que, hermanos, es un buen momento el día de hoy para recordarnos que hoy Dios sigue haciéndonos el mismo llamado: a Él oíd, a Él oíd. No pongas tu oído, no pongas tu mirada, no pongas tu obediencia en otros mensajes que aparentemente tienen sentido o que le puedan dar sentido a tu vida. Hermano, oye, mira, obedece y deleítate en el Hijo, deleítate en el Hijo, deleítate en el Hijo, porque en Él hay vida. Dice el capítulo 2 del libro de los Salmos, no solamente que oigamos al Hijo, hagamos caso al Hijo. Le leo el texto. Dice el verso 12 del capítulo 2, dice: honren al Hijo para que no se enoje. Y la palabra no es solamente honrar de hacer reverencia, la palabra literalmente es besa al Hijo, besa al Hijo, ríndete a Él. Él es el único que merece ser oído. Ahora bien, hermanos, de vuelta en nuestro relato, el texto termina diciendo que después de escuchar la voz, inmediatamente o enseguida, como lo dice Marcos, enseguida o inmediatamente miraron a su alrededor. ¿Y qué pasó, hermanos? Ya no había nadie, sino solamente Jesús. Hermanos, Moisés y Elías aparecieron como testigos de que Jesús es aquel de quien hablaron en tiempos antiguos la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas apuntan a Jesús desde el principio. Génesis 3:15, la aplasta serpientes. Génesis 12, el linaje de Abraham. Génesis 21, aquel que sería el cordero para nuestra redención. Génesis 49, aquel que tomaría el trono, el cetro en su mano, sería llamado León de la tribu de Judá. En Éxodo nosotros vemos a el cordero pascual. Nosotros vemos a Jesús como aquel que liberta al pueblo, y lo vemos en toda la ley, Levítico, Número, Deuteronomio, como aquel que se manifiesta también al pueblo con gloria, dirigiéndolos, siendo el sacerdote, siendo el profeta. Y finalmente Moisés termina la ley en Deuteronomio diciendo: a Él escuchen. Vendrá alguien de entre sus hermanos que será profeta entre ustedes. Óiganle a Él, óiganle a Él. Lo mismo que dice Dios. ¿Se da cuenta? El Antiguo Testamento, la ley habla acerca de Dios. ¿Y los profetas? Y los profetas, capítulo 7 de Isaías: nacerá de una virgen. Capítulo 9: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Zacarías, Malaquías, cada uno de los profetas apunta acerca de Jesús. Isaías 53 dice que será llamado un siervo sufriente, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Tomará sobre él nuestro sufrimiento, el castigo de nuestra paz será sobre él, y por su llaga seremos curados. Todos nuestros pecados serán puestos sobre él, y la ira de Dios reposará sobre su espalda, y entonces él nos librará de nuestro pecado. Hermano, el Antiguo Testamento todo habla de Jesús. La ley y los profetas mencionan a Cristo. Así que Moisés y Elías tienen que desaparecer, tienen que quitarse del camino después de unos minutos. ¿Para qué? Para apuntar a Jesús. Es Jesús. Ellos eran simplemente testigos que apuntaban a una gloria mayor, pero ahora el Señor ha venido y los siervos se quitan de en medio. Porque, hermanos, cuando el Señor está enfrente, el siervo tiene que hacer un paso atrás. El siervo no tiene que estar ahí diciendo: no, Señor, yo aquí estoy, aquí adelante, aquí al frente, echando pecho. No, Señor, sé tú, Señor. Y eso es lo que hacen. Moisés y Elías se quitan de en medio. El Señor ha venido, los siervos le dan el primer lugar. Ahora, hermanos, no estamos diciendo con esto de que debemos desechar el Antiguo Testamento, de ninguna manera. No estamos diciendo que debemos desechar todo el Antiguo Testamento. Estamos diciendo que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y se cumple en Cristo. Si tú lees el Antiguo Testamento con ojos de ti mismo, vas a encontrar muchas promesas bonitas, pero son promesas de autosuperación, de crecimiento. Pero si tú miras el Antiguo Testamento con tus ojos puestos en Cristo, tú vas a disfrutar de la belleza, de la majestad de Cristo. Hermanos, Él es el cumplimiento perfecto de la ley y de los profetas.
y nuestros ojos deben estar siempre fijos sobre Él con admiración. Seguramente esta visión dejó una profunda impresión en los discípulos que duraría para siempre. Jacobo, Pedro y Juan han experimentado la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Han visto la presencia de Dios que los ha envuelto. Y hermanos, han visto la confirmación de la ley y de los profetas en Jesús. Pero increíblemente, ellos no logran entender todavía el mensaje. Increíble, hermanos. Es increíble. Y eso nos lleva a la segunda escena, en la que voy a ser más rápido. La muerte de la gloria. Hemos visto la gloria en la montaña y ahora veamos la muerte de la gloria. Verso 9 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús les dice a sus discípulos que guarden silencio. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento de la resurrección. Ahora, hermanos, si Jesús les dice que guarden este momento hasta el momento de la resurrección, hermanos, no se necesita ser un genio para saber que la resurrección viene después de ¿qué? De una muerte, ¿no es cierto? Por eso es que dice que los discípulos discutían entre ellos, ¿qué sería esto de la resurrección? En la mente de los discípulos, ellos acaban de ver la gloria del reino de Dios. Ellos acaban de ver cómo el reino de Dios ha bajado, cómo el esplendor de la gloria se ha mostrado ante sus ojos, y de pronto ellos están así como: ¿resurrección? Eso tiene pinta de muerte, ¿verdad? Hermanos, a Cristo le era necesario morir todavía y resucitar entre los muertos. Este anticipo de gloria que habían visto los discípulos era un regalo para que se mantuvieran firmes en su fe frente a todo lo que iba a venir por delante. Porque, hermanos, a Jesús le hacía falta todavía morir. Pero los discípulos no lo entendían. Era muy confuso todo lo que habían visto. ¿Cómo que? A ver, hemos visto a Cristo, que es la gloria de Dios. La gloria de Dios, hemos visto su gloria. ¿Y cómo que ahora la gloria de Dios encarnada tiene que morir? No lo comprendo. ¿Cómo es que la gloria de Dios tiene que morir? Entonces discutían. De pronto alguien le pregunta a Jesús. Marcos no lo dice, pero me atrevería a decir que de nuevo fue Pedro, ¿verdad? Versículo 11. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En esta ocasión, quien digo que probablemente fue Pedro, le dice a Jesús, o sea, ya como que ya entendió que probablemente puede ser otra vez reprendido por Jesús, así que le da un poco de vueltas a la pregunta, ¿verdad? O sea, la idea es que antes le dijo: Señor, que nada, no te acontezca esto, la cruz no es para ti, Señor. Y escuchó un apártate de mí, Satanás. Esta ocasión dice: vamos a maquillarlo un poco, ¿verdad? ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? A ver, hermanos, el profeta Malaquías, en el último capítulo de Malaquías, capítulo 4, dice que Elías regresaría antes del día grande del Señor, cuando Dios vendría y restauraría el mundo entero. Elías vendría primero y luego sería el día final, el día grande y temible. Así que los discípulos están diciendo a Jesús: Señor, a ver, me explico. Acabamos de ver a Elías, ¿verdad? El día del Señor tiene que estar cerca, ¿verdad? ¿Por qué estás hablando ahora de que tienes que morir otra vez? Repito, Elías ya vino, el día del Señor viene después. Es lo lógico, ¿verdad? ¿Por qué me estás diciendo que tienes que resucitar y eso implica que primero tienes que morir? No se supone que ahora tú tienes que ir a Jerusalén y manifestar tu trono allí y tu gloria en medio del pueblo. Eso es lo que Pedro está preguntando. Entonces Jesús los desarma, los desmonta totalmente. Versos 12 y 13. Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre,
que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Lo que Jesús está diciendo es: miren, lo que ustedes están diciendo es verdad. Elías tiene que venir antes de que el día del Señor grande y sublime se manifieste. Y después de que Elías venga, la Biblia dice que el Hijo del Hombre también vendrá. Pero como está escrito, el Hijo del Hombre padecerá y tendrá que morir. Recuérdense de eso. O sea, Jesús les está diciendo: está bien, Elías tiene que venir, y después de que Elías venga, va a venir el día del Señor grande. Pero también dice que después de que Elías venga, el Mesías tiene que sufrir y tiene que morir. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Y ahora Jesús dice: pero el Elías al que se refería Malaquías ya vino. Se trata de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1 verso 17 dice que Juan vendría en el espíritu y en el poder de Elías. De hecho, Jesús en Lucas también dice que Juan el Bautista es el Elías que debía de venir. Así que, hermanos, mire el razonamiento, vuelva conmigo. Jesús dice: está bien, ustedes tienen razón, Elías tiene que venir. Pero después de que Elías venga, antes del día del Señor grande y temible, también dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Ahora continuemos el razonamiento. Dice Jesús: y el Elías que tenía que venir ya vino. A ver, compadres, ¿qué toca ahora entonces? El texto no continúa, pero yo creo que la mente de los discípulos fue como: es cierto, el Hijo del Hombre tiene que sufrir ahora, es lo que toca, ¿verdad? Hermanos, de la misma forma que aconteció la venida de Elías, es innegable que el Hijo del Hombre tenía que morir. La muerte es la misión. Esto lo dijimos ya hace 2 semanas. La muerte de Jesús es la misión de Jesús. La cruz es para lo que Jesús tenía que venir. Jesús tenía que tomar la cruz. Y hermanos, los discípulos, aunque no han entendido todavía, recibieron un regalo de anticipo de gloria para que cuando la cruz ocurra, ellos que han sido testigos puedan estar fortalecidos en su fe. Por eso es que Jesús les dice al principio: no cuenten nada todavía hasta que resucite. Eso va a ocurrir. Elías vino, después toca morir y después toca resucitar. Y cuando eso ocurra, hermanos, deben estar fortalecidos, les dice Jesús a sus discípulos. Pero, hermanos, nosotros debemos también hacer lo mismo, porque este mensaje también es para nosotros. Nosotros también debemos estar fortalecidos en nuestra fe al contemplar la gloria de Cristo en la transfiguración. Y alguien puede decirme: bueno, pastor, pero Pedro, Jacobo y Juan vieron la majestad, vieron la gloria de Dios. Pedro, Jacobo y Juan experimentaron la gran presencia de Dios en medio de ellos. Nosotros no hemos tenido ese tipo de experiencias para mantenernos firmes en nuestra fe. ¿O acaso me está queriendo usted decir que debemos pedir experiencias de ese estilo para nosotros mantenernos firmes en nuestra fe? ¿Acaso significa eso que mañana vamos nosotros a subir al monte también a ver si el Señor se nos aparece transfigurado? ¿O acaso nosotros vamos a buscar esa experiencia de encontrarnos en la montaña con Jesús y Elías y Moisés para que nuestra fe se mantenga firme como la fe de los discípulos? Porque esa era la intención. La intención de Jesús era revelarle su gloria para que su fe estuviera firme. Pero entonces, ¿usted me está queriendo decir, querido hermano, que significa que yo debo buscar experiencias? No, de ninguna manera. Escuche lo que dice Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad o su gloria real. Es la misma palabra.
su majestad, su gloria real, lo vimos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿sí? Cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro está fortaleciendo la fe de sus lectores y les está diciendo: nosotros fuimos fortalecidos en el monte cuando vimos la majestad de Cristo. Sí, hermano, pero querido pastor, mire, está bien, pero vuelve otra vez a hacer lo mismo. Entonces eso quiere decir que yo tengo que experimentar ese tipo de cosas para ser fortalecido en mi fe. No, porque Pedro continúa, verso 19. Este es el verso 18, mire lo que dice el verso 19. Tenemos también, o literalmente, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que Pedro está diciendo en otras palabras es: tú necesitas una experiencia de la gloria de la majestad de Cristo, pero esa experiencia la tenemos en la palabra profética más confiable. Hermano, es la contemplación de la gloria de Cristo en las Escrituras lo que puede fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas. Es la contemplación de la gloria de Cristo en las Escrituras lo único que puede ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado. Hermanos, no vamos a poder enfrentar problemas de la vida, no vamos a poder luchar contra la seducción de este mundo, no vamos a poder renunciar a los tesoros que este mundo ofrece. Cualquier tesoro no vamos a poder renunciar a menos que todo quede opacado por la belleza de la gloria de Cristo. ¿Y dónde yo veo la belleza de la gloria de Cristo? En las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque esta está bien. Ahora mismo esta palabra no es la gloria manifestada a nuestros ojos, no lo es, no es, pero es una antorcha. Es una antorcha que brilla. Y esta antorcha será necesaria ¿hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que veamos finalmente la gloria de Cristo en majestad. Hermano querido, busca la palabra, deleítate en la palabra y contempla en la palabra la gloria de Cristo, para que al final puedas terminar diciendo, como decía Pedro: para vosotros los que creéis, Cristo es precioso. Para ti, para ti que crees y que puedes contemplar a Cristo en su palabra, para ti que crees y que puedes ver cada día a Jesús en cada página de las Escrituras, para ti Él es precioso. Y hermano, yo se lo digo de una manera personal, para mí lo es. ¿Es para usted precioso? Hermanos, lo que va a motivar nuestros corazones cada día siempre será la belleza de la gloria de Cristo. Contemplar la belleza de la gloria de la majestad de Cristo, como aquellos hombres lo contemplaron en el monte, pero nosotros lo podemos contemplar en este libro. Así que tú tienes la palabra profética más segura, la palabra de Dios, y haces bien en estar atento a ella. Medita en ella, abrázate a ella, contempla en ella la gloria de Cristo. Hermano, esto es determinante. Mira a Cristo, mírale, por favor, mírale. El final de tu alma depende de esto que te estoy diciendo hoy. Hermano, es muy determinante esto. Admirando, cautivándose y maravillándose en Cristo es la única forma en la que tú puedes vivir en este mundo, porque hay muchas luces que brillan a nuestro alrededor, pero hermanos, Él brilla como el sol. Él brilla como el sol y su luz es más grande que cualquier otra. Así que sumérgete en las Escrituras para deleitarte en Cristo. Sumérgete en las Escrituras para deleitarte en Él. Mira a Cristo, presta atención a su voz y obedécele. Mira a Cristo, presta atención a su voz y obedécele. Pero también afirma tu fe contemplándole en su palabra. Amén.